Buenas tardes, muchachos. La clase del día de hoy se trata acerca de lo que estuvimos realizando en la planilla Excel, de cómo generar los gráficos, los cuales les van a servir para lo que es el informe de laboratorio. Ya, no olviden de que esto también se va a evaluar en la prueba escrita, dependiendo de las fechas que tengan cada uno cargada en el sistema. ¿Ya? Así que lo primero que voy a hacer es comenzar a realizar la tabla, porque voy a generar todo el paso a paso que hicimos en esa clase. ¿Ya? No voy a dar mayor detalle de cómo ir generando esta parte, que es la inicial. ¿Ya? Retenido parcial en porcentaje, retenido acumulado en porcentaje y terminamos con el pasante acumulado en porcentaje. Ya, aquí en la herramienta de inicio, la sección de inicio, podemos ver aquí la opción que dice combinar y centrar. Ya nos sirve para poder combinar dos celdas, y en la parte superior tenemos ajustar textos, que en esta celda no se logra apreciar muy bien, pero lo vamos a aplicar con las siguientes y ahí se va a poder apreciar lo que hace esta opción de ajustar textos. Aquí donde tengo el cursor nos da la posibilidad de poder elevar a la parte superior, a la parte central, o dejar en la parte inferior el título de esa celda. Fíjese, nuevamente, combinar y centrar y ajustar texto. ¿Ven lo que ocurre cuando presiono ajustar texto? Ya acomoda el texto al tamaño de nuestra celda. Fíjense, aquí me va a pasar de que es demasiado grande el texto, no alcanza a aparecer todo, pero ensancho un poquito lo que es la celda y automáticamente va a aparecer el texto faltante. ¿Ya? Entonces después realizo la digitación de las mallas que estuvimos ocupando: 6, 10, 20, 35, 100. Déjenme verificarlo. Tenemos 100, 140, 200, 270, 325 y el fondo menos 325. Muchachos, el fondo siempre, absolutamente siempre, adquiere una numeración negativa con respecto a la última malla que tenga abertura que se esté utilizando en este tamizaje. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros estamos viendo de que nuestra última malla ya es la 325, por ende el fondo es menos 325, debido a que ahí se alojan las partículas que son de un tamaño o granulometría mucho menor a las de la malla 325. Y también recordar que su abertura es 0. Ya, 86, 150.5, 164.5, 23.5, 15.5, 99, 143. No, 144.3, 94, 22.3, 22, 44.5. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora es darle borde a todas las celdas. Y además voy a centrar el texto para que se vea más ordenado. Oh, me faltó la última. Ahí está. ¿Ya? En primera instancia, aquí lo que se debe realizar es la respectiva sumatoria. En la clase nosotros dijimos que habían dos formas de poder hacerlo. La primera era escribir igual, suma, abrir paréntesis, y seleccionábamos todas las celdas que queríamos sumar y luego cerrábamos paréntesis, damos un enter y me da el resultado. Pero también lo puedo hacer de esta otra forma. ¿Cuál es esa forma? Acá en la parte superior, donde tengo el cursor, ya me aparece el símbolo de una sumatoria,
¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo pincho, automáticamente escribe el comando y más encima viene y selecciona todas las celdas que yo voy a considerar dentro de esta sumatoria. Le doy un Enter y fíjense, me da exactamente el mismo resultado. Eso quiere decir que vamos de forma correcta hasta el momento realizando esta respectiva tabla de análisis granulométrico. ¿Ya? Luego de esto, tenemos que calcular el retenido parcial en porcentaje. No olvidar que esto era determinado mediante una regla 3 simples. ¿Ya? 866.1 gramos equivalían a ser el 100% de la muestra y nosotros en la primera malla teníamos 86 gramos, los cuales equivalen a un porcentaje desconocido hasta el momento. ¿Qué quiere decir esta regla 3 simple? Que lo que vamos a hacer es multiplicar 86 por el 100% y después lo vamos a dividir por 866.1 y nos debería entregar el resultado. Fíjense cómo se digita esto dentro de lo que es Excel. Escribo igual y abro doble paréntesis para que me distinga la celda, las operaciones y no se me vaya a confundir y me entregue un resultado equivocado. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el 86, que es esta celda de acá, y escribo el símbolo de multiplicación y digito 100 y cierro el primer paréntesis. Si se dan cuenta, el último paréntesis que abrí y el primer paréntesis que cerré son del mismo color, eso me indica que esa va a ser la primera operación en poder calcular. Luego, digito la división y selecciono el valor de la sumatoria y cierro el segundo paréntesis y doy un Enter. Si se dan cuenta, ahí me arrojó ya el resultado, 9,9296%. ¿Ya? Si yo vengo y la automatizo para abajo, me genera este problema debido a que cuando yo calculé en esta primera celda, al momento de dividir, lo hizo por 866.1 gramos. Pero cuando lo calculó para la segunda celda, tomó el siguiente valor de esa celda, o sea, la que acabo de seleccionar, lo tomó para dividir. Pero como no tengo nada escrito, ¿qué sucedió? Arrojó error. Fíjense, ahí me va a mostrar. Tomó E6, que es el valor de acá, y lo dividió en E17. Y ese es el valor de E17, o sea, nada. A eso se debe el error. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar absolutamente todos estos valores porque están equivocados y me voy a posicionar sobre la primera celda. ¿Ya? Aquí arribita, en esta barra donde aparece todo lo que es la función matemática que se realiza para la obtención del resultado, fíjense que me aparece E5 por 100. Ese E5 se refiere a dónde está posicionado el valor que hemos seleccionado, que es el 86. Y el E16 es donde está posicionada la sumatoria, el 866,1. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo quiero que este valor, 866.1, se aplique para cada uno de estos cálculos que tengo acá, voy a realizar la fijación de esta celda. ¿Cómo lo hago? Depende del teclado como esté configurado. En algunos teclados con tan solo presionar F4, como les digo, ya de inmediato me escribe ya el símbolo de la fijación de la celda. En otros computadores, apretando la tecla Fn que está al lado del símbolo de Windows, más el F4, me escribe, si se dan cuenta apareció ahí el símbolo peso que es para fijar la celda. ¿Ya? Y en otros teclados, para poder fijar la celda, tienen que presionar al mismo tiempo la tecla F3 y F4 y automáticamente le va a aparecer ese símbolo peso delante y después de la letra de la celda de la sumatoria. Y fíjense, si ahora yo quiero que me haga exactamente el mismo cálculo hacia abajo, automáticamente lo hizo sin mostrar el error debido a que se ha fijado la celda. Para el retenido acumulado, siempre tomábamos el primer valor, ¿ya? Y lo copiábamos, ¿ya? Pero después para calcular el segundo tenemos que hacerlo, ¿ya? Escalonadamente, fíjense. Escribo igual y selecciono el primer valor del retenido acumulado y le voy a sumar el segundo del retenido parcial y le doy un Enter. Y luego automatizo hacia abajo para que me entregue los resultados.
¿Ya? Recuerden que acá el retenido acumulado, el último valor, debería llegar a 100 o lo más cercano a 100. No debe sobrepasar bajo ninguna circunstancia este valor. Luego, acá en el pasante acumulado, siempre digito igual 100 y le voy a restar el retenido acumulado y doy un enter. Y luego arrastro hacia abajo para terminar en el valor 0. Siempre debería terminar en 0 o lo más cercano a 0, ¿ya? Para que se considere bueno. Nunca nos debe dar un número negativo. Si nos está dando número negativo, quiere decir que estamos cometiendo algún error en algún punto de este cálculo. Entonces tendríamos que entrar a revisar donde esté posiblemente oculto este error, ¿ya? Hasta ahí vamos absolutamente bien, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente paso, que es graficar la curva granulométrica. Fíjense, nosotros acá tenemos la curva granulométrica, ¿ya? Pero representado, esquematizada mediante lo que es un gráfico. Para nosotros hacerlo de esta manera, ¿ya? Tenemos que recordar que dentro de un gráfico tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y, ¿ya? ¿Qué es lo que se grafica en cada uno de ellos? Es lo siguiente. En el eje X se grafican las aberturas y en el eje Y el pasante acumulado, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a graficar esto? Me voy a posicionar en la parte superior donde dice insertar para entrar a la opción de gráficos. Fíjense. Acá tengo la opción de gráficos ya de dispersión. Ya es el que más acomoda a lo que nosotros necesitamos esquematizar. Cuando logramos encontrar el gráfico de dispersión, pinchamos la punta de flecha que apunta hacia abajo y nos muestra todas las opciones que tenemos. ¿Ya? En este caso, la mejor es la de dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Es lo que mejor se apega a lo que se pide. ¿Ya? En este caso a mí me arrojó un- una hoja totalmente en blanco, pero cuando a ustedes les suceda que carguen archivos, ya para eliminarlo, tienen que presionar con el botón derecho sobre la hoja del gráfico y pinchar donde dice seleccionar datos, ¿ya? Seleccionan donde dice seleccionar datos, ¿ya? Y aquí la opción quitar la empiezan a presionar para que empiece a borrar todo, absolutamente todo dato que ya esté incluido en ese gráfico. Cuando borren todo, le dan clic en aceptar y se van a dar cuenta que el gráfico les va a quedar en blanco, como me sucede a mí en este momento. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es cargar datos en este gráfico. Le doy clic botón derecho y nuevamente entro a seleccionar datos. Al seleccionar datos, vamos a pinchar aquí donde dice agregar. Ya, cuando nosotros agregamos, la opción que nos da este gráfico es ponerle un nombre a la serie. Ese se refiere al título que puede tener nuestro gráfico. ¿Ya? Ese título, por ejemplo, puede ser, ¿ya? Curva de AG. ¿Qué es lo que es AG? Análisis granulométrico. ¿Ya? Después me pide valores del eje X de la serie. Recuerden, ¿ya? Aberturas van en el eje X. Entonces pincho esa flecha que apunta hacia arriba, dependiendo del tipo de versión que tengamos del Office. El Excel en algunos casos me muestra esta figura con una flecha de color entre rojo y salmón. No recuerdo muy bien el color, pero está entre esos dos colores esa punta de flecha. Ustedes la presionan y dice modificar serie. Aquí me está pidiendo que yo seleccione todos los valores que voy a incluir dentro de ese eje X. Y voy y selecciono todas las aberturas, salvo el fondo. No seleccionen el fondo, ya que cuando terminemos el gráfico, tenemos que expresar los valores de este mismo eje en una escala logarítmica. ¿Y cuál es el problema? De que arroja error cuando tú tienes en el gráfico el valor 0 dentro de esta escala logarítmica. Y después me pide los valores de I en la serie, que corresponden a ser los pasantes. Selecciono todos los pasantes. De igual manera, no selecciono el valor 0, le doy un Enter y después doy aceptar. Y nuevamente aceptar y fíjense, ahí me entregó una curva granulométrica, pero como yo les decía, ya, en este caso,
no me sirve esa escala que tengo en el eje X. Si se dan cuenta, van con una alternancia o un intervalo entre 0 y 1000, después de 1000 a 2000, de 2000 a 3000 y así sucesivamente, ¿ya? Ya vamos a cambiar esa escala. Vamos a entrar aquí a diseño rápido en la parte superior, ¿ya? Y vamos a seleccionar esta opción de acá, el diseño número 10, ¿ya? Pero ¿por qué no seleccionamos otro diseño, uno que sea más bonito? ¿Ya? Eso es debido a que el diseño número 10 me muestra la escala logarítmica que voy a cargar yo, en este caso, en el eje X. Fíjense cómo lo voy a hacer. Le voy a dar un clic con el botón izquierdo del mouse a cualquier valor que esté dentro del rango del eje X, a cualquiera, para que se seleccionen todos, y una vez que están seleccionados todos, vengo y le doy un doble clic a cualquiera de ellos. Al hacer ese doble clic, se abre esta ventana emergente en donde podemos cambiar opciones dentro del gráfico, ¿ya? Nosotros nos podemos mover dentro de todas estas 4 opciones, pero la que nos importa más que nada es la número 4, en donde está este gráfico de barras, y me voy a desplazar hacia abajo. Fíjense, me dice acá escala logarítmica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo la active, va a cambiar la disposición de los valores y de la curva dentro del gráfico. Fíjense, ha cambiado, ¿ya? Y después también voy a bajar y les voy a mostrar que acá me dice número, ¿ya? No hay ningún problema con este dato de acá, pero fíjense, en el eje Y tengo todos los valores con 4 decimales porque yo establecí con anterioridad que se mostrara con 4 decimales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar un doble clic a esto para que me muestre acá mismo. Fíjense, estoy dentro del mismo gráfico de barras, pero en la parte inferior donde dice número, despliego las opciones de número y me dice posiciones decimales, dice 4. Entonces yo vengo, borro y escribo 0 y le doy un enter. Y automáticamente se me van todos esos decimales. ¿Ya? Profe, pero usted nos decía de que se ve una escala logarítmica con la opción número 10 de diseño del gráfico. Sí, haré un zoom para que se logre ver un poquito mejor. Fíjense que hay unas líneas acá que están bastante claritas dentro de la hoja de gráfico. Miren, partimos con un rango de 1 y terminamos en 10. Y cada una de estas líneas que van en un sentido vertical tienen un valor de 1. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, parto con el valor 1 y después la siguiente línea es la que vale 2. Después tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y terminamos en el valor 10. Pero de 10 saltamos a 100. Eso quiere decir que cada una de las líneas que tengo acá valen 10 cada una. Fíjense, partimos en 10 acá, tenemos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y terminamos en 100, ¿ya? Y después tenemos entre 100 y 1000, ya cada una de ellas va pasando 200, 300, 400 hasta llegar al 1000 y después lo mismo entre 1000 y 10.000, ¿ya? A eso es lo que yo me refería con la escala logarítmica que teníamos que representar dentro de nuestro gráfico, ¿ya? Lo último que tenemos que modificar acá es el título de eje, ¿ya? Es importante ya mencionar que ese título de eje corresponde a ser el pasante acumulado, y algo sumamente importante, aparte del título, es la unidad en la cual se encuentra este pasante acumulado, que en este caso es porcentaje. Después tenemos el título de eje, ¿ya? En el título de eje del eje X tenemos que poner aberturas y entre paréntesis tenemos que poner micrones, porque esa es la unidad de nuestros valores en el eje X. ¿Ya? Si se dan cuenta, ahí quedó nuestro gráfico.
En algunos casos, ya vamos a tener que, dentro de un mismo gráfico, insertar más valores, ¿ya? Porque vamos a tener que tener más de una curva dentro del mismo gráfico que va a pasar para el laboratorio de molienda, ¿ya? Se agrega la siguiente curva de la misma forma, ¿ya? Con los datos de la otra tabla que ustedes tengan por ahí, ¿ya? Y los grafican y sin ningún problema les va a aparecer hasta dos curvas e incluso hasta 12 o 16 curvas dentro del mismo gráfico, ¿ya? Eso depende de la cantidad de curvas que se quieran graficar. ¿Ya? Hay algo que es importantísimo dentro del PowerPoint de la clase 2 que está acá mencionado, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? Me refiero a la clasificación por tamaños o por granos que tiene nuestra muestra, ¿ya? ¿Por qué lo menciono? Porque me dice que toda partícula que, por ejemplo, esté en un tamaño, en un rango entre 0.002 y 0.06 milímetros, se le considera como limo, ¿ya? Después tenemos entre 0.06 a 2 milímetros, se les va a considerar como una arena. Esto es muy importante. ¿Y por qué? Porque de esa forma nosotros podemos ver de qué manera va a estar constituido nuestro ya material. ¿Ya? Me voy a llevar esta imagen hacia el Excel. Fíjense. Voy a mover un poquito el gráfico para el lado porque ya lo mostramos. Y me voy a centrar en la imagen que acabamos de colocar acá. ¿Ya? Primero que nada, ya trabajar con tanto número decimal, ¿ya? Al menos a mi percepción, tiende a generar un poco de controversia porque los enreda un poquito. Entonces, ¿qué hago? Lo transformo a micrón. También me sirve transformarlo a micrón porque tengo las aberturas en micrones, ¿ya? Entonces, tenemos que, primero que nada, decir que tenemos una equivalencia de que 1 milímetro ya equivale a 1000 micrones, ¿ya? A 1000 micrones. ¿Ya? Esa es la equivalencia, ¿ya? Y estoy teniendo, ¿ya? Entre los limos 0,02 a 0,06. Entonces, ¿qué tengo que hacer netamente? Una multiplicación pequeña nomás, nada más que eso, ¿ya? Fíjense, voy a tomar el 0.002 y lo voy a multiplicar por 1000. Eso quiere decir que son 2 micrones, ¿ya? Y el 0.06 lo voy a multiplicar por 1000 y me dice que son 60 micrones. O sea, todas las partículas se les va a considerar ya como un limo, ¿ya? A toda aquella que esté en un rango entre 2 y 60 micrones, ¿ya? En las arcillas, ¿ya? Voy a tomar esto, 0.002, y lo voy a multiplicar por 1000. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier partícula que sea, ¿ya? Menor a 0.002 milímetros, o sea, menor a 2 micrones, ¿ya? Se le va a considerar como una arcilla. Después a las arenas le puedo hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Las arenas están entre 0.06, ¿ya? A 2 milímetros. Ya, yo ya netamente multiplico en mi mente 2 por 1000, me va a dar 2000, ¿ya? Eso quiere decir que se le va a considerar arena a toda partícula que sea en un tamaño entre 60 y 2000 micrones,
Después tenemos las gravas. Ya se le va a considerar como grava a cualquier partícula que esté entre los 2000, porque lo hemos calculado acá, y los 60 milímetros. ¿Ya? 60 por 1000, me dice que son 60.000 micrones. ¿Ya? Y lo mismo aplica para los cantos rodados y bloques, pero en este caso esta clasificación la voy a dejar hasta ese punto, ya que si nos damos cuenta, no tengo ninguna partícula que sea mayor a 5600 micrones. ¿Ya? Lo que estoy haciendo ahora es entregarle un color a esta clasificación. ¿Ya? A las arcillas, ya las coloqué de color rojo, a los limos de color verde, a las arenas de color azul y a las gravas ya de color morado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar estos dos valores y los voy a pintar de color morado. ¿Ya? ¿Por qué los voy a pintar de color morado? ¿Ya? Porque acá me dice que entre 2000 y 60.000 micrones se les va a considerar grava. Y acá me tengo que fijar en la abertura, tengo más de 2000. ¿Ya? Y tengo 5600. O sea, todo esto entra en el rango de gravas. Las arenas están entre 60 y 2000. ¿Dónde tengo 60? Desde acá hasta acá se le va a considerar como una arena. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Y después me dice que los limos ya están entre los 2 y los 60. O sea, acá tengo limos. ¿Ya? Y después tenemos arcillas, ¿ya? Menores a 2 y entra en este caso el fondo dentro de ese rango. ¿Ya? El fondo no se va a considerar dentro de la clasificación de limos. ¿Ya? Entonces puedo decir que todos estos datos de acá, de la malla 3 medios, o sea, 3, un medio, disculpen, y la malla 6, se les van a considerar todos los datos como gravas. ¿Cuánto es esto como un valor ya estimativo? Voy a correr la tabla de gráfico, o sea, tabla de clasificación. Ya, vamos a poner aquí una sumatoria entre esto más esto. Y me dice que tengo de gravas 236 ya gramos. Ojo, esto está en gramos porque estoy sumando los gramos de ellos. Los 86 y los 150. ¿Ya? Después entre las arenas, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña sumatoria. Es igual a la suma, abro paréntesis. Voy a seleccionar todos estos datos. Cierro. Y tengo 540,8 gramos como clasificación de arena. Y de limos, ¿tengo cuánto? Tengo tan solo el valor de acá más este valor de acá. Y como arcilla, voy a copiar este valor de acá nomás y ¡pah! Me entregó el resultado. Y ahí tengo absolutamente todo clasificado. ¿Ya? Después voy a aplicar, ya, voy a aplicar una regla de tres simples también para poder determinar porcentualmente hablando a cuánto corresponde dentro de la muestra cada una de estas en la clasificación. ¿Ya? Ya sabemos que el total, si yo sumo esto, fíjense, me va a dar 8. No, no es eso lo que tiene que entrar en la sumatoria. Tiene que entrar esto de acá. Me da 866,1. Esto que está acá corresponde a ser el 100% de la muestra. ¿Ya? Entonces, al igual que acá abajito, vamos a aplicar una regla de tres simples. Voy a escribir igual, doble paréntesis, ¿ya? Voy a tomar este valor, lo voy a multiplicar por 100, divido en esto, lo voy a dejar, oh,
Voy a dejar fijo ese valor y después voy a cerrar el segundo paréntesis y me va a entregar. ¿Ya? Eso quiere decir, ya como un análisis para los resultados que yo he obtenido, que el 27,3%, vamos a cerrarlo con un decimal nomás, 27,3% de la muestra corresponde a estar compuesta de gravas. El 62%, 62,4%, corresponde a ser arena, el 5,11% a limos y el 5,13% a arcillas. De esa forma está compuesta y distribuida las partículas dentro de nuestro análisis que hemos hecho acá. Ya esto les sirve para los resultados que obtuvieron en el laboratorio, para que entreguen un análisis a esto, ¿ya? Pero todavía no hemos terminado esto. Nos falta generar una variable muy importante dentro de este proceso, la cual se llama P80, ¿ya? Y también a su vez existe otra que se llama F80, ¿ya? Voy a dejar escrito acá a qué corresponde ser cada una de ellas, ¿ya? El P80 corresponde a ser una abertura por la cual pasa el 80% del producto de un equipo de conminución, ¿ya? O sea, con esta variable yo encuentro a través de qué abertura de un tamiz, ya abertura, vamos a ponerle ahí, de un tamiz, ya pasa, vamos a borrarle ahí, la abertura de un tamiz pasa el 80% del producto de un equipo de conminución, ¿ya? Después voy a copiar esta definición y la voy a pegar acá, pero fíjense, voy a cambiar algo. Voy a borrar producto. En el F80 le voy a poner aquí alimentación. Ya, de hecho, la letra P acá corresponde a ser product. Palabra en inglés. Product es igual a producto en español. Y el 80 corresponde a ser 80%. Y en cambio, la letra F ya es fit, que si nosotros la traducimos al español, significa alimentación. ¿Ya? Esto se calcula con esta tablita de acá, ¿ya? Y existen múltiples formas de poder calcularlo, y está dentro de la misma clase número 2, ¿ya? Ahí hay unos ejercicios para que practiquen para la prueba, porque en la prueba van a entrar tablas como esta que tendrán que ustedes responder, muchachos, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo encuentro este famoso valor de P80 o F80? ¿Ya? Primero que nada, tenemos que tener claro, ¿ya? ¿A qué corresponden los datos que yo tengo de esta tabla? Si corresponden a ser una distribución en la alimentación a un chancador o si corresponden a ser ya el producto o descarga que entrega este chancador, ¿ya? Entonces, supongamos que esto va a ser, esta tabla de acá va a ser por la alimentación a un chancador, ¿ya? Eso quiere decir que ahora cuando calculemos la variable, vamos a tener que determinar F80, ¿ya? Existen múltiples métodos, ahí los voy a estar compartiendo, ¿ya? Para poder hacer la estimación del P80, ¿ya? Esto que está acá corresponde a hacer una interpolación logarítmica en la cual pueden ver la fórmula, ya que nos permite a nosotros poder encontrar esta variable. Para poder encontrar esta variable, ya tanto el P80 como el F80 ya se usan los valores de aberturas y pasantes acumulados, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar
dónde está oculto el 80%, en los pasantes, ¿ya? Este es el paso a paso que hay que hacer para poder identificar esta variable. Fíjense, entre los pasantes acumulados, ¿dónde estará oculto el 80%? ¿Ya? Primero que nada, fíjense, entre 21 y 37 no está porque me falta para llegar al 80. Entre 49 y 50, exactamente el mismo caso, no llego a 80. Y entre 53 y 72 me sigue faltando para 80. ¿Ya? Pero entre 90 y 72 sí está el 80, está oculto entre medio de ellos dos. ¿Por qué? Porque vayan contando sucesivamente 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. O sea, ya tengo el 80 ahí entre medio. ¿Ya? Entonces, este va a ser el rango en donde va a estar oculto este valor, entre 72 y 90. Y lo voy a pintar de un color celeste clarito. ¿Ya? Y cuando logro identificar dónde está oculto, ¿ya? Este 80%, me traslado hacia las aberturas. Y digo, el 90%, ¿con qué abertura está relacionado? Está relacionada con la abertura de 5600. La voy a pintar de color celeste. El 72%, ¿con qué abertura está relacionada? Con la 3350. Y la pinto también. Eso quiere decir que entre estos cuatro valores voy a poder encontrar esta variable del P80. ¿Ya? Volviendo a las fórmulas, ¿ya? Fíjense, me pide el tamiz inferior. El tamiz inferior se refiere a la abertura menor. En este caso, numéricamente hablando, 3350 es menor que 5600, o sea, el tamiz inferior o la abertura menor es 3350. Por ende, 5600 corresponde a ser una abertura mayor. Se aplica el mismo criterio para el pasante, ¿ya? ¿Cuál es el pasante mayor? El pasante mayor es 90. ¿Y por qué 90? Porque un valor numérico 90 es mucho mayor que un valor 72, ¿ya? Entonces el 72 es el pasante menor. Me traslado nuevamente a la diapositiva. Fíjense, me piden porcentaje acumulado pasante inferior, o sea, en este caso sería el 72. Acá me pide tamiz superior o la abertura superior. De acuerdo a esa tabla que estábamos trabajando recién, el tamiz superior o la abertura mayor corresponde a ser 5600 y tamiz inferior corresponde a ser 3350. Después acá abajito me pide ya porcentaje acumulado pasante superior y ese corresponde a ser al 90 y en la parte inferior me dice porcentaje acumulado pasante inferior y eso corresponde a ser el 72. ¿Ya? Teniendo eso definido, puedo ocupar esta fórmula, ¿ya? Pero es un poco enredada debido a que ocupa la exponencial y el logaritmo, ¿ya? Y se pueden complicar ustedes en la prueba, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a otra fórmula que me permite llegar exactamente al mismo resultado, pero en dos pasos, ¿ya? De forma más simple, ¿ya? Esta es la segunda forma, ¿ya? Y te pide calcular primero que nada esta m, que es una pendiente, en donde la fórmula es logaritmo de f2 menos logaritmo de f1. El logaritmo de f2 corresponde a ser el porcentaje acumulado pasante superior, o sea, vendría a ser el 90. Y el logaritmo de f1 corresponde a ser ya el porcentaje menor, o sea, sería en este caso 72. ¿Ya? Logaritmo de x2 ya es la abertura mayor menos el logaritmo de x1 que sería la abertura menor. Una vez que hemos calculado esa pendiente, podemos meter este valor acá a la fórmula porque fíjense, el P80 sería igual a 10 elevado a la pendiente por el logaritmo de x2 menos el logaritmo de f2 más el logaritmo de 80 y todo eso partido en la pendiente. ¿Ya? También es un poquito enredado y un poco más tedioso porque necesita realizar
dos cálculos para obtener un resultado. Y el tercer método es este de acá, que es el más simple, ¿ya? La verdad, a mí me gusta trabajar más con este porque es más rápido y les conviene también a ustedes porque les llega al mismo resultado de forma correcta, ¿ya? En este caso, x0 corresponde a ser la abertura menor, x1 la abertura mayor, menos la abertura menor, partido todo esto en el pasante mayor menos el pasante menor, multiplicado por 80 menos ya el pasante menor, ¿ya? Pero llevemos esto a la fórmula, ¿ya? Voy a sacarle un pantallazo a este sector para llevar la fórmula a nuestra tabla. Denme un segundito. ¿Ya? Me quedó un poquito grande. Ahí está. Entonces, x0 dijimos que era el pasante menor, o sea, la abertura menor, disculpen, que sería 3350. X1 sería la abertura mayor, que es 5006. ¿Ya? En este caso, el I1 vendría a ser el mayor de los pasantes, 90.07, y el I0 ya vendría a ser el 72.69. Espérenme un poquito que lo voy a correr para el lado porque quedó muy lejos. Ahí sí. Ya. Y el I, vamos a colocarlo igual, I es igual a 80. Entonces todo esto debe entrar a la fórmula. ¿Ya? Yo lo voy a digitar acá directamente con esta planilla para que me arroje el resultado de forma directa y de una sola vez. ¿Ya? Entonces, abertura menos más. Voy a abrir paréntesis. Este menos S, cierro, divido, abro. Este menos S, cierro, cierro, multiplico, abro. 80 menos el menor, cierro, cierro y cierro. Y le doy un enter. Fíjense, me dio 4296.04. ¿Qué cosa? Este resultado corresponde a ser una abertura, así que quedaría, vamos a verla ahí, corresponde a ser una abertura, por ende ese valor queda en micrones. ¿Ya? O sea, sería 4296.04 micrones. ¿Ya? Primera forma de poder comprobar que está correcto nuestro resultado, fíjense acá en las aberturas. 5006 es la mayor, 3350 es la menor. Eso quiere decir que el resultado al cual lleguemos debe estar entre medio de esos dos. ¿Ya? No puede sobrepasar 5006, no puede ser inferior a 3350. O sea, llegamos. ¿Ya? Y después la otra forma es a través del gráfico. Fíjense. Voy a mover esto para acá. Y fíjense. Tun, turun, tun, tun. Desde acá de 80, vamos a tener una línea que toque hasta la curva. Ya. Y una vez que toque la curva, de inmediato tiro hacia abajo. Mm, Vamos a sacar la lupa. Fíjense,
1000, 2000, 3000. Acá estaba la línea del 4000 y estoy pasadito de la línea del 4000. O sea, y no llego a la del 5000. O sea, gráficamente se demuestra que nuestro resultado que hemos llegado mediante una interpolación ya está absolutamente correcto. ¿Ya? Todo esto espero les sirva para poder realizar lo que es la confección de sus informes, ¿ya? Porque lo van a necesitar, ¿ya? Espero que lo vean y estudien para las pruebas, ¿ya? La prueba es a la clase siguiente que termina el laboratorio de chancado. Ya una vez que hayan asistido los dos grupos a trabajar, ya cada alumno en la fecha correspondiente, ahí, a la siguiente clase, es la prueba. Por favor, verifiquen a través de su aplicación ya la fecha, por si tiene dudas. Ya la prueba es la que tiene un porcentaje o una ponderación del 15%. ¿Ya? Recuerden, es prueba escrita. ¿Y qué es lo que entra en esa prueba? Entra la clase número 1, la clase número 2 y la clase número 3 que la voy a subir ahora de inmediato junto con este video. ¿Ya? Espero les haya servido y nos estamos encontrando en una siguiente clase presencial. Hasta luego.